Y saludo a nuestro invitado de hoy, al doctor Edgardo Mondolfi, individuo de número de la Academia Venezolana, de nuestra Academia Venezolana de la Historia. Doctor Mondolfi, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, William, muchas gracias, muy honrado, complacido de compartir contigo y con tu audiencia a través de este formato. Claro, y aquí estamos, pues. Creo que los signos de los tiempos nos están sencillamente llevando a que, digamos, ahora cuando el tema de la comunicación era un tema un tanto como exclusivo para un cierto sector, esto se ha democratizado y ahora por un teléfono, pues sencillamente uno puede conectarse con muchísimas personas y el teléfono se convierte en el medio de comunicación, doctor. Claro, no, es un prodigio, sin duda alguna. Y que Así estemos es. al mismo tiempo tú en Atlanta y yo aquí en la muy noble y muy alta ciudad de Santiago de León de Caracas. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Acá está el señor Piñero, Caldano, mi querido profesor, le dice el señor Dalvano. Usted, no sé si se acuerda, porque tantas personas que te ha dado clase, profesor. Gente muy querida, alumnos míos, Sí, todos así es. entrañables. Así es, bueno. Y siguen las personas acá motivadas, muy motivadas con la conversación de hoy. Bien, profesor, yo, profesor o doctor, le voy a estar llamando durante Puede llamar Edgardo, me siento mucho más a mis anchas. Lo que pasa es que entienda también la responsabilidad que tenemos nosotros desde aquí de reconocer a una persona de su trayectoria que nos dé un tiempo del día viernes para discutir estos temas. Bueno, mire, le decía al inicio de esta conversación todos estos hechos que han venido sucediendo en Estados Unidos, pero me gustaría también ver esto un poquito de una manera más global, ¿no? En algún momento Fukuyama habló sobre el fin de la historia. Usted lo conoce. Pero también Samuel Huntington habló sobre un choque de civilizaciones. Estamos abordando o estamos llegando a una nueva era porque, de acuerdo a lo que también hemos leído que nos hizo llegar Horacio Bior, hay síntomas muy parecidos entre lo que está sucediendo hoy en día y la Edad Media. Esto es, la Edad Media prácticamente hizo parir el Renacimiento en nuestra historia de todos los tiempos. Es un poco para situarme, profesor. Oye, William, me has hecho pensar cuando mencionabas a Fukuyama y a Huntington, que hay otro autor que yo incorporaría a estas reflexiones, porque tiene que ver precisamente con el tema de los Estados Unidos, y es Arthur Schlesinger Jr., que tiene un libro que fue editado en los años 90, que se llama One Nation Divided, donde él comenzaba a atisbar el problema de las tensiones culturales que se registraban en los Estados Unidos. Creo que es una tendencia que se ha visto cada vez más pronunciada, esa especie como de balcanización que ha tenido lugar, digamos, dentro de estas tensiones. Y creo que el libro de Schlesinger es una lectura que conviene volver a ella ante todos estos desarrollos, provocados además por esta reemergencia de un nativismo en los Estados Unidos, a mi juicio, escalofriante. Ahora, profesor, pero el hecho, fíjese usted esta palabra, la palabra que usted acaba de utilizar, balcanización de Estados Unidos. Sí, la balcanización de los Estados Unidos, así lo llamaba Schlesinger. Entonces, Schlesinger hablaba de lo que había sido pasar de la tradición asimilacionista, que fue, digamos, arquetípica de la forma como Estados Unidos fue construyendo su sociedad, a esta especie como de gran fragmentación cultural. Creo que tú también te referías a eso al principio, una fragmentación cultural. Sí. Fragmentación cultural que, por supuesto, tiene incidencias y repercusiones muy directas en la política
de otra manera no podría uno entender, ¿verdad? Tanto quizás del lado más extremo del sector demócrata, dentro de esa, digamos, esa dinámica del reclamo de espacios cada vez más autónomos en lo cultural dentro del país, y el sector más dispuesto a enfrentar eso. Ahora, profesor, a insistir en la, digamos, en la tradición asimilacionista, claro, que es un poco lo que uno ve, ¿no?, en este duelo que se ha planteado en los Estados Unidos. Pero, profesor, digamos, la principal idea, ni siquiera, digamos que es la idea, es el principal argumento de los Estados Unidos hacia el mundo, su principal temperamento, idiosincrasia, es justamente la mezcla de las culturas, es lo que nos dice la Estatua de la Libertad allí en Nueva York, es decir, es darle la bienvenida a todas las nacionalidades. ¿Qué pasó en ese interín? Porque usted claro, está entrando ya en el plano político, ¿no? Está entrando claro, en el plano político. Claro, por eso es que te remitía a estas reflexiones de Schlesinger, que él veía entonces que en lugar de continuar, es decir, siendo el país receptor de una diversidad que se identificara en torno, digamos, a una comunidad imaginada común, el país comienza a expresarse de otra manera, es decir, a partir de unas reafirmaciones culturales propias dentro de los Estados Unidos, que es algo que realmente fue un fenómeno que comenzó a darse a partir de los años 90. E insisto, William, que tiene implicaciones muy, muy serias desde el punto de vista de lo que estamos viendo en estos tiempos. Ahora, cuando usted hace este análisis y cita a este autor, ¿cómo se puede entender? Por ejemplo, estuvimos leyendo un artículo excelente de un colega, Alfredo Toro Hardy, aparecido en el Nacional este año. Estados Unidos, nación fracturada. Usted ya está, digamos, elaborando su correlato tomando en consideración eso. Es decir, sí, claro. Hay una nación fracturada. Lo que dice Alfredo es correcto. ¿Sí? Sí, lo que costó construir un sentido de nación y que se fundamentó en esa idea del melting pot, ¿no? La idea de que a una cultura del pluribus unum, ¿no? Pero que empieza a expresar otras tendencias en estos tiempos. Pero se agota, profesor, se agotó el modelo, se agotó el sistema. Necesita renovarse, necesita oxigenarse. Lo que estoy viendo es una tensión tremenda entre el tradicionalismo, el asimilacionismo y estas corrientes que reclaman espacios cada vez más autónomos dentro de la propia cultura norteamericana. Pero esos sectores que reclaman espacio están en su derecho de reclamar ese espacio. No, claro que lo están. Pero explica en buena parte, William, todo el resurgimiento de un nativismo por el otro lado, ¿cierto? Es decir, el fenómeno Trump no se puede entender de otra manera. No se puede entender sino a partir de lo que significa el llamado a esas tradiciones, ¿cierto? A ese tradicionalismo norteamericano. Pero a la vez, contradictorio, porque Estados Unidos, si algo, como cuando tú hablabas de lo que la ha caracterizado como sociedad, ha sido ese sentido de misión ante el resto del mundo. Hay un autor norteamericano, May, que habla precisamente de lo que significa para los Estados Unidos haber asumido históricamente ese sentido de misión ante el resto del mundo. Que con Trump lo que estamos viendo más bien es un país volcando su mirada hacia adentro. Un país que ha resuelto desentenderse del mundo. Al menos así es creo que dentro de esa cosmovisión trumpista es lo que prevalece. Y creo que es lo que explica, además, William, las tensiones dentro del propio Partido Republicano. Claro. Entre ese nativismo y una visión
internacionalista del sector moderado republicano. Ahora, profesor, pero estamos conversando para quienes se están incorporando a la sintonía con el doctor Edgardo Mondolfi, individuo de número de la Academia Venezolana de la Historia. Entonces, digamos, Trump también, o su proyecto, o su mentalidad, pues detecta estos vacíos dentro de la sociedad de Estados Unidos y los intenta llenar, y comienza entonces un proceso, digamos, que nosotros conocimos también en Venezuela, ¿no? De alguna manera. Evidentemente son realidades distintas, no podemos hacer comparaciones, sería un poco, pero la palabra correcta no es vacío, la palabra correcta sería sensibilidades, es decir, él está usando unas sensibilidades, y creo que eso no lo podemos subestimar, William, no, para nada. Es decir, esto es un fenómeno que está allí y que va a perdurar. Y bueno, es que 74 millones de votos. Claro, claro. Y el reto para el porvenir de ese partido es buscar una forma de conciliar ese nativismo que forma las bases del electorado trumpista y el sector moderado, que fue lo que le permitió a Biden ganar, porque ese sector moderado no se hizo presente en estas elecciones. Y ese nativismo se expresa como se expresó hace algunas horas, con todo lo que vimos en el Capitolio. O sea, ¿es una fuerza sin control? Es una fuerza telúrica, como tú quieras llamarla. Y si vamos a hablar de lo que ocurrió en el Capitolio, ahí está la expresión de lo que significa un fenómeno que se expresa desde esa espontaneidad. Pero ahí también hay frustraciones acumuladas, ¿no? O sea, claro, por supuesto. Hay frustraciones acumuladas, hay un sesgo racial muy evidente, de xenofobia muy evidente, de rechazo a lo que se consideran tradiciones no norteamericanas de parte de ese imaginario nativista. Y eso es muy peligroso para una sociedad que ha logrado saber encontrarse dentro de los parámetros de la convivencia. Profesor, fíjese que el profesor Toro Hardy escribe lo siguiente, leemos, dice, Estados Unidos se ha transformado en una nación fracturada, y más adelante dice, una división regional resultante de la dicotomía éxito-fracaso que se da entre sus grandes ciudades costeras y el país tierra adentro, una división racial en la cual tanto importantes sectores de su población blanca como otros grupos raciales, con particular referencia a la población negra, se sienten como la parte agraviada, unos y otros. Claro, a Alfredo no le falta razón. A Alfredo no le falta razón en hacer esa especie como de establecer esa distinción entre el país de costa y ese país interiorano, que es el país que a fin de cuentas habrás visto en el mapa electoral donde predominó la alternativa Trump en estas últimas elecciones. Ese país tierra adentro, que sin duda representa un imaginario muy distinto al imaginario atlántico, al imaginario del Pacífico, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo conducir esa fuerza? ¿Cómo darle un cauce a esa fuerza? Porque si esas fuerzas no son encausadas, hay violencia. Claro, claro. Bueno, y lo pudiste ver hace un par de días. No hizo falta mucho estímulo de parte de Trump para usar esa toma, ese asalto al Congreso. Y que si uno se pone a pensar, James Madison, que no solamente fue presidente, sino uno de los principales redactores de los papeles federalistas, habría estado absolutamente horrorizado, porque esa es la expresión de lo que los padres fundadores trataron de evitar, que era precisamente el gobierno de las multitudes, el gobierno del tumultuario. Y cuesta entonces entender cómo además un partido como el republicano, un partido muy ceñido a esos valores, ha permitido de alguna manera que el liderazgo de Trump, un liderazgo providencialista, un liderazgo centrado en el culto a la personalidad del presidente, haya logrado robarse el partido. Porque yo no hablo solamente del Partido Republicano de ahora en adelante, yo hablo del Partido Republicano y del Partido de Trump.
porque creo que son dos expresiones distintas. Hay un sector moderado del Partido Republicano que va a tener que hacer mucho para recuperar las posibilidades que tenga el Partido Republicano en las midterm elections. Y va a tener que contar de alguna manera con ese elemento nativista, que no sé cómo le va a llegar. Es decir, estamos, William, ante una crisis al interior de ambos partidos. O más que una crisis, digamos, al hecho de que ambos partidos están profundamente divididos al interior de sí mismos. El Partido Demócrata, bien sabemos que hay unos retos planteados desde la izquierda del partido, frente a Biden, que es un elemento capaz probablemente de ejercer la suficiente moderación, y por el otro lado, ese partido del trumpismo, que los moderados republicanos van a tener que ver cómo reconquistan esas bases para su futuro electoral. Profesor, el profesor Edgardo Mondolfi está conversando con nosotros, individuo de número de la Academia Venezolana de la Historia. Yo me permití del trabajo de Horacio Bior copiar algunas ideas. Y él habla sobre esta medievalización como síntoma de la crisis, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos lo que está pasando en el Reino Unido, el Brexit, punto 1. España e Italia, las crisis políticas, el nacionalismo, lo que sucedió en Cataluña. Tenemos la restauración de lo nacional. Ojo con lo que está pasando aquí en Estados Unidos, pero esto repercute y no repercute ahora en Europa, pero eso ya se viene planteando. El tema de los inmigrantes, el miedo a los inmigrantes, porque la gente, las personas que seguramente nos están viendo, muchos serán inmigrantes y dirán, bueno, pero de repente yo soy inmigrante, ¿cuál es el problema? Yo vengo a trabajar. ¡Ey, ojo! Tú no naciste en los Estados Unidos. Y los que nacieron acá tienen unos derechos como lo tienen los venezolanos o tenemos los venezolanos en nuestro país, bajo otras circunstancias, por supuesto. Efervescencia religiosa. Emergen cuando comienzan a emerger las potencias no occidentales. Claro, claro. Oye, yo creo que lo que estamos viendo allí a partir de las reflexiones de Horacio Bior son los reversos de la globalización. Es decir, cuando se instauró el discurso globalizador en la década de los 90, nadie habría probablemente pensado, ¿no?, que más bien el curso que íbamos a tomar iba a ser el de la fragmentación, el de la exacerbación de los nacionalismos, el de las tensiones regionales. O sea, resulta muy difícil, ¿no, William?, entender cómo, creyendo que la globalización implicaba algún grado de homogeneidad como porvenir, no ha sido tal, no ha sido tal. Como dices tú, además, las reacciones endógenas, el surgimiento de movimientos integristas, fundamentalistas, tradicionalistas, nacionalistas. Pero entonces Trump tiene razón en algunas cosas. No sé si razón es la palabra, pero en todo caso está interpretando los vientos. Es que, sin duda alguna, Trump está percibiendo los vientos. Eso no hay duda de lo que significa, incluso en los Estados Unidos, la fuerza que tiene ese discurso, la reemergencia del tradicionalismo, por ejemplo. ¿Sabes por qué le digo esto, profesor? Claro. Y ha sabido explotarlo, William. Claro. Y profesor, obtener 74 millones de votos, ayer lo decíamos, anteayer lo decíamos, no es una concha de ajo, como decimos en Venezuela. O sea, es decirle al señor McConnell, que es del ala tradicional del Partido Republicano, oye, yo tengo 74 millones de votos y mira lo que hice. Y mira el efecto político que logro con mi discurso. Que estemos de acuerdo con el discurso o la manera como lo hace, ya eso es otra cosa. Pero el hecho, como dicen aquí, el fact es que él maneja a la gente. Y hay 74 millones de personas que votaron por él que piensan que aquí hubo un fraude. Claro, y no creen que es legítimo, claro, Biden. Claro, y así como maneja ese electorado, ahí están las implicaciones peligrosas que tiene todo esto. Sobre todo, digamos,
en cuanto al porvenir institucional de los Estados Unidos. Lo que hablábamos tú y yo al principio antes de entrar en el programa era la erosión de la credibilidad institucional, que es algo que a mí me preocupa muchísimo. En el caso de los Estados Unidos y sobre todo las consecuencias, William, que esto pueda tener para otras democracias europeas, por ejemplo, donde puedan surgir liderazgos mediáticos de este tipo, como de Trump, capaces de erosionar la legitimidad institucional. A mí me parece que Trump le ha hecho muy flaco servicio a la confianza que pueda tener Estados Unidos en el porvenir de su sistema institucional. Y es muy peligroso. Si algún mérito puede haber en eso, no lo creo. Pero en todo caso le ha hecho un daño tremendo. ¿Por qué es peligroso, profesor? Oye, pero imagínate lo que significan dos cosas que han formado parte del núcleo de la tradición republicana de los Estados Unidos. El traspaso ordenado del poder, el reconocimiento de la derrota y la confianza en el sistema electoral. Todo eso se derrumbó, William. O sea, todo eso puede tener consecuencias realmente perturbadoras para el futuro. Y sobre todo, siendo Estados Unidos, digamos, con todas sus imperfecciones dentro de su tejido democrático, una sociedad que uno veía ejemplar en términos de lo que significa dentro de la alternabilidad republicana y de la credibilidad electoral lo que había sido su historia hasta ahora. Cuando usted dice, profesor, perturbadoras en el futuro. Claro, perturbadoras. ¿Qué percibe usted? O sea, obviamente usted no es mago, pero usted es historiador. No, claro que no soy mago, pero no soy mago, ni tengo una bola de cristal que frote, pero me preocupa muchísimo las tendencias autoritarias que esto pueda ir despertando en otros ensayos democráticos consolidados, o digamos, democracias que uno ha considerado respetables hasta ahora. Teniendo en cuenta, por cierto, dentro de estas consecuencias de las que hablamos de este mundo fragmentado y medievalizado, como decía Horacio, el hecho de que las democracias están retrocediendo. Es decir, el hecho de que a nivel global, digamos, nos estamos metiendo por el camino de experiencias neoautoritarias y de otro tipo de liderazgos de esta naturaleza. Y me preocupa muchísimo en el caso de los Estados Unidos por lo que te estaba comentando. Es decir, Estados Unidos como un país referencial de lo que significa la alternabilidad, la credibilidad electoral y que se pueda ver realmente en peligro un elemento tan esencial de la sociedad norteamericana. O sea, yo voy a poner un ejemplo. De las elecciones pasadas. Claro, voy a poner un ejemplo cotidiano. Yo, por ejemplo, periodista, admiro mucho a un periodista fulano de tal, que tiene 10, 15 años más que yo, otra generación. El tipo ha escrito libros llenos de premios, un tipo muy reconocido, un tipo con una credibilidad alta. Y de pronto lo capturan con problemas de corrupción. Ese periodista, su credibilidad cae, su credibilidad se despedaza. Eso es lo que estamos viendo con lo que ha venido ocurriendo en los últimos días con los Estados Unidos, acudiendo, por supuesto, a un ejemplo de la vida cotidiana muy superficial. Yo a lo que me refiero, William, es sobre todo las consecuencias que para el porvenir de la salud republicana, llamémoslo así, usar una expresión tan al vuelo, significa lo que ocurrió en noviembre del año pasado para el futuro electoral. Es decir, ponte a pensar lo que pueden hacer las midterm elections en el 2022 y que haya la suficiente confianza para que un partido como el Partido Republicano pueda volver a recuperar espacios. Profesor, disculpe que lo interrumpa, de verdad, pero me estoy recordando un dato. Lo que pasa es que no tengo el nombre de la encuestadora, pero sé que en la publicación politico.com se consigue y también en otras publicaciones electrónicas. Usted sabe que dentro del Partido Republicano, de acuerdo a la medición de esa encuesta que habría que chequear, porque eran más de 1,000 encuestados y cómo se hizo, usted sabe que con las encuestas se puede manipular también muchísimo, pero también hay otras encuestas que dicen la verdad. 40% de los consultados republicanos
dicen estar de acuerdo con lo que pasó en el Capitolio. Asombroso. Asombroso. 40%. Pero es asombroso. O sea, ¿cuándo esperabas tú ver una escena que podía estar, que quien más podría estar celebrándola sería alguien como Putin? Es decir, ver el Capitolio de los Estados Unidos tomado por una turba que asedió al Congreso en el proceso de certificar los resultados de las elecciones. Una turba intimidatoria, una turba violenta, como son las turbas en este caso. O sea, eso es absolutamente insólito. Y insólito es que esas encuestas revelen simpatía por lo ocurrido. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que se pretende? El gobierno tumultuario. La sedición, eso es un acto de sedición, desde el punto de vista, digamos, del aparato legislativo federal norteamericano. Es decir, ¿cómo avalar eso? Es absolutamente imposible. Bueno, pero sí, y si el presidente de un país, en este caso los Estados Unidos, es acusado de sedición o comienza a plantearse, eso no lo estamos diciendo nosotros solo aquí en esta conversación, ciertos republicanos y ciertos demócratas lo están planteando. De ir a un juicio político, le quedan 13 días. Te pregunto yo, hasta este momento, o hasta que ocurrió toda la certificación, la revisión, las apelaciones, ¿hubo alguna demostración creíble de que el proceso no fue un proceso transparente o un proceso con las suficientes poquísimas irregularidades como para darlo por un proceso válido? Profesor, fueron más de 50 recursos judiciales, pero los recursos fueron demandas, etcétera. Pero fueron todos desaprobados. Así es, rechazados. Y además por jueces, muchos de ellos elegidos desde el lado del gobierno, o sea, del lado republicano, claro, hay que decirlo. Claro. Y otra cosa, ponte a pensar, por ejemplo, a ver, si quieres hacer un poco recuentos de atrás, el caso de Nixon y Kennedy. Ajá. Elecciones en el 60, Nixon pierde por un margen estrechísimo de voto popular. Y su reconocimiento fue inmediato a Kennedy. Ahí tienes el caso de reconocimientos que fueron difíciles en un momento en que algunos sectores todavía se resistían a que el presidente que estaba compitiendo por su reelección admitiera la derrota, como en el caso de Bush frente a Clinton, Bush padre. El caso de McCain, que tuvo una elección muy competida con Obama, y cuando habían sectores dentro del partido que todavía se negaban al reconocimiento de Obama, McCain fue el primero que salió a darle ese reconocimiento a su adversario. Es decir, eso ha formado parte de las tradiciones de la estabilidad republicana. Pero profesor, profesor, déjeme decirle a las personas que se incorporan a la sintonía que estamos con el doctor Edgardo Mondolfi, individuo de número de la Academia de Historia, de la Academia Venezolana de la Historia. Pero ¿en qué punto, en qué etapa se perdió esa conexión, ese diálogo, esa convivencia entre unos y otros, en este caso entre republicanos y demócratas? ¿En qué momento? Porque eso es lo que dice usted, es verdad. Uno lo veía, críticas duras, comentarios, pero al final, bueno, se reconocía la victoria del otro. Ahora no. Claro, ese es otro elemento preocupante, William. Es decir, eso es lo que llaman el bipartidismo, pero más que el bipartidismo, el acuerdo, digamos, los entendimientos across the aisle, para usar una expresión propia del Congreso, en el Congreso de los Estados Unidos. Los entendimientos across the aisle, que ahí, o hasta hace poco habían elementos que habían propiciado esos acercamientos. Y tienes el caso, por ejemplo, de McCain, que fue un dirigente importante dentro de esa capacidad de poder lograr llegarle al otro, a sus adversarios. Me temo mucho, y te voy a poner un ejemplo que es muy dramático. De estos ciento y tantos miembros de la Cámara de Representantes
que aún no admiten el triunfo de Biden, muchos de ellos han sido electos por primera vez. Es decir, ya de alguna manera se están expresando en rebelión ante el sector más tradicional del partido, el más moderado del Partido Republicano. Es decir, ya hay ahí, digamos, una presencia muy poco dispuesta a lograr esos entendimientos across the aisle. Y creo que Biden viene a la presidencia con la intención de crear de reconstruir esos puentes. Biden tiene una gran experiencia en ese sentido, de entendimiento a nivel de ambos partidos. Pero hay elementos incluso, digamos, del liderazgo emergente que ya se declaran muy de espaldas a la posibilidad de llegar a acuerdos prácticos, acuerdos funcionales con sus adversarios en el Congreso. Profesor, déjeme decirle a la audiencia, si quieres establecer algún tipo de contacto, alguna pregunta, escribir alguna reflexión, este es el momento entonces para que también el doctor Edgardo Mondolfi les pueda responder. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas, pues háganla en este instante para compartir también con nuestra audiencia. Ahora, bueno, ustedes, bueno, digamos, nuestra audiencia de hoy tiene que ver con una pregunta, profesor. ¿Hacia dónde van los Estados Unidos? De tamaña pregunta, William, como para ir cerrando estas reflexiones de esta noche, pero bueno, tiene que ver mucho con que haya la posibilidad, no solamente de parte de Biden como presidente, pues yo creo que el presidente, más allá de su rol ejecutivo, es quien debe, de alguna manera, sentar ejemplo de convivencia. Y creo que esa es la intención de Biden. Pero también de ese sector moderado del partido, al estilo Romney, al estilo de quienes aún puedan poder tender puentes. Interesante Mitt Romney, profesor. Interesante. Yo sí creo. La posición de él, una posición institucional, una posición sosegada, una posición... Absolutamente. Pareciera un estadista, ¿verdad? De acuerdo a las cosas que uno ve. Él es un estadista. Y lamento muchísimo que no haya llegado electoralmente más lejos de donde llegó, porque Romney representa esa reserva del Partido Republicano institucional, como dices tú, esa reserva institucional del partido. Sí. Ahora, si de futuro y de porvenir vamos a hablar, solamente pensar que haya la posibilidad de establecer esos puentes. De resto, si no, Estados Unidos se va a ver, digamos, dentro de una espiral de confrontación muy peligrosa para todos, no solamente para la sociedad norteamericana, sino, como te decía, en relación a las consecuencias que esta cultura autoritaria propia del liderazgo de Trump pueda tener para la salud de otras democracias. Bueno, profesor, nosotros queríamos escuchar su palabra para un poco orientar, porque muchas personas... Ojalá hayan sido lo suficientemente orientadoras. No, yo estoy seguro que sí, porque, digamos, uno anda por la calle y algunos colegas llaman y nos preguntan, bueno, ¿y ahora? O personas que viven en Estados Unidos desde hace muchos años, ¿y ahora qué hacemos, William? ¿No? Entonces yo le digo, yo no tengo la respuesta. Yo soy un simple periodista, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que hay es que tratar yo lo que digo es que en la vida cotidiana, es que, ¿sabe qué está pasando? Estaba leyendo que hasta en American Airlines o en una línea aérea estaban dando una orden para evitar el enfrentamiento entre los pasajeros. Y entonces, o sea, así será el grado de polarización. Exacto, porque una sociedad como esto lo que hizo fue, digamos, hacer explotar el conflicto, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que digo que la vida cotidiana uno lo que tiene es que sencillamente respetar las ideas del otro y no caer en la discusión. Mire, por acá tenemos algunas preguntas. Te agradezco además algo muy particular que ha tenido este encuentro contigo. Sí. Que ha sido no solamente la calidad de las reflexiones tuyas,
sino el hecho de que citaras autores como Huntington o Fukuyama o que hablaras de Alfredo Toros de un artículo de él que no lo había leído estos días de Alfredo, pero coincido con lo que tú has dicho, o con el propio Horacio Biord, de modo que de verdad que agradezco muchísimo la calidad del intercambio por eso. No, y es que, ¿sabe qué le digo, profesor? Uno tiene que... Uno está entrevistando a un individuo en número de la Academia de la Historia. Uno no puede comenzar a preguntarle ¿y qué le parece? ¿Y qué piensa? No. No, te agradezco. Te agradezco porque le da una entidad significativa a tu programa. No, y además lo comprometo para que hagamos en próxima oportunidad otro contacto, sí, porque esto da para mucho, profesor. Por supuesto, y hay que estar atentos además a lo que ocurra de aquí al 20 de enero. No así es, y además me ha gustado mucho la participación de personas que son alumnos suyos, que han sido alumnos suyos. Yo no los alcanzo a ver aquí porque pasan rápido los letreritos, pero sí me comentaste que habían algunos exalumnos míos y lo agradezco muchísimo. Bueno, aquí preguntan, con la crisis del sistema democrático estadounidense, su papel protagónico internacional podría ser desplazado por otras potencias. Es probable, es decir, precisamente es lo que llama la atención en este caso, es lo que significa un país que ha volcado su mirada hacia adentro y la forma como ha renunciado, como decíamos al principio, a un compromiso internacional, que creo que es lo que Biden quiere rescatar, por supuesto, dentro de eso que ha sido una tradición importante de los Estados Unidos, es decir, el internacionalismo, y es lo que uno espera, es decir, reconectar a Estados Unidos con el mundo, reconectar a Estados Unidos con la comunidad europea, reconectar a Estados Unidos con el problema del cambio climático, en fin, es lo que uno espera. Aquí está J. Gorrín 04, dice, fui alumno suyo, lo considero mi mentor. Y así es, le mando un enorme abrazo a Jesús. Maripili Salas dice, mi respeto, don Edgardo. No, de verdad que gracias. Mucho respeto y muchísimo intercambio es lo que ha generado esta conversación. Gracias, William. Quiero agradecerle también a su esposa, a Josefina Blanco. Sí, claro. Fue la que nos ofreció el soporte, nos conectó a los dos. La técnica necesaria para yo no naufragar en este encuentro. Así es. Muy bien, profesor. Entonces le agradezco mucho por su tiempo. El mayor éxito con este programa y estoy a tu orden para otras futuras ediciones. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor. Vale. Edgardo Mondolfi, individuo número de la Academia Venezolana de Historia con nosotros. Y ustedes lo vieron, lo percibieron, interactuaron, se informaron aquí, en Atlanta Times News. Buenas noches. Buenas noches.